Lunes 16 de julio del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV, iniciando una nueva semana laboral con lo más destacado en esta jornada. Aquí iniciamos. Fernando Balda, en base a información desclasificada de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAI), denunció que los agentes que participaron en el operativo Guayacán, que terminó en su secuestro, podrían contar con el respaldo de la sede diplomática de nuestro país en Colombia. Esto en el caso de que la operación hubiera presentado algún inconveniente. Fernando Balda reconoce haber tenido respuesta del presidente de la República, Lenín Moreno, al haber desclasificado información de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAI) sobre su secuestro. El documento de la operación Guayacán, que se encuentra firmado por Pablo Romero Quesada, secretario general de Inteligencia, y por el coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Iván Jarrín Trujillo, coordinador general de Contrainteligencia. Balda presentó la orden de trabajo para vulnerar la seguridad de la reunión que mantuvo con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en el Salón Guayacán de un hotel del vecino país, de donde surge el nombre del operativo, y posteriormente infiltrarse en un foro sobre Ecuador. La operación consistirá en el despliegue de agentes de la SENAI desde el Ecuador hasta Colombia para seguridad velada y cobertura del foro sobre el Ecuador en el Hotel Las Lomas en Río Negro, Antioquia, empleando el equipo Alfa conformado por 3 agentes. Aparentemente para la operación se habrían tomado todas las medidas del caso. De suscitarse alguna novedad que implique afectación a la operación e integridad física de los agentes, estos se reportarán de manera inmediata con el jefe del puesto de mando y, de ser necesario, con los funcionarios de las sedes diplomáticas del Ecuador en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos sabían que tenían la anuencia de nuestra sede diplomática en Colombia, que en ese momento comandaba el ex embajador Raúl Vallejo. Balda expuso copias de fotografías donde se comprueba que el agente Raúl Chesí pertenecía a la Secretaría Nacional de Inteligencia. Aquí está Raúl Chicaiza, junto a Daniela Gaibor y Wilson Jarrín Trujillo. Wilson Jarrín Trujillo es el hermano paterno y materno del coronel Iván Jarrín Trujillo, el coordinador nacional de contrainteligencia de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Yo no sé si Iván Jarrín Trujillo siga dentro del gobierno, hasta que lo rastreamos, era el director del Instituto Espacial Ecuatoriano. Informó Héctor Romero. Por su parte, el exsecretario nacional de Inteligencia, Romín Vallejo, confirma que a Fernando Balda no era la única persona que, a pesar de encontrarse en el exterior, se le seguía a sus movimientos con fines de traerlo al país como deportado. En respuesta, Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia, habla de un montaje. Versiones encontradas son las que se registraron este lunes en la Fiscalía General del Estado en Quito. Romy Vallejo, exsecretario de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAI), en su versión ampliada por pedido de la defensa del expresidente Rafael Correa, a través de videoconferencia desde Chicago, habría confirmado que a Fernando Balda no era el único que lo habrían estado investigando. Los 2 agentes detenidos por el secuestro a Balda en Colombia. Chimbo contó algo del desarrollo de la diligencia legal. Fernando Balda no era el único en el radar presidencial, sino que se dedicaba la seguridad exclusiva del presidente, que esto es la UCSI, a hacer procesos de deportación, lo cual pues procesalmente no convence. Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, quien también rindió su versión, dice lo contrario. Desde la presidencia de alguna forma se seguía a los opositores al gobierno, en este caso Fernando Balda o otros que a mí pregúnteme lo que sé, yo creo que no. Yo manejaba la Secretaría Jurídica y manejaba leyes y reglamentos, yo no manejaba ningún tipo de represión. Mera habla de un montaje de los agentes detenidos. ¿Cuál es el conocimiento que usted tenía de pronto como secretario jurídico sobre el pedido posterior al secuestro que les han dejado? Todo es armado para querer incriminar a Correa. ¿Quién manda una carta de una operación de inteligencia? Perdóname, eso es una cosa ridícula. Entonces yo se la devolví diciendo de que me parecía ridículo y que vaya a la policía si tenía. Él quería que la presidencia le ponga abogados en Colombia. Pero hay documentación, dicen, recibida por la Secretaría. Pero ¿y cómo puedo negar? A eso yo no sé. Yo le digo a la presidencia. El presidente Correa de eso no sabía. Ricardo Patiño, ex ministro de Defensa como canciller, no asistió a la convocatoria. ¿Quién sí lo hizo?
fue Santiago Mena, ex miembro de la Unidad de Seguridad Interna de la Presidencia. Totalmente desvirtuar absolutamente la participación nuestra y de toda nuestra unidad. Lo nuestro fue únicamente una coordinación institucional, nada más. ¿Ustedes recibieron órdenes por parte directa del presidente? No puedo contestar esas cosas. De esta forma se acercan los 120 días de la instrucción fiscal que se cumple este miércoles, con la toma de versión hasta el momento de más de 90 personas. Informó Héctor Romero. Javier H., quien presuntamente habría sido víctima de acoso sexual por parte del expresidente Correa, no acudió a rendir su versión ante la Fiscalía General del Estado. Ante ello, según uno de los abogados de Fernando Balda, dicha declaración quedaría desierta. Tras haberse pedido por parte de la Fiscalía que se localice a Javier H. para que rinda su versión por un presunto caso de violencia sexual del que habría sido víctima, este 16 de julio el mencionado denunciante no acudió a rendir su versión libre y voluntaria. No, el día de hoy estaba señalada la versión del señor, sin embargo no se ha logrado recopilar información del señor y por ende quedó desierta esa versión. Jaime Ladaleo, quien es parte del equipo defensor del político Fernando Balda, además mencionó que las autoridades no lograron dar con el paradero de Javier H. Teníamos la referencia de la dirección, que vive en la parroquia de Tumbaco. Sin embargo, los agentes policiales no han logrado ubicar. En la Fiscalía General del Estado esperaban recoger este testimonio debido a que, según la versión del agente Raúl Chicaiza, la denuncia de lo que sucedió a Javier H. publicada posteriormente en el blog de Fernando Balda habría motivado a Correa para secuestrar al ex legislador. Las cosas hay que probarlas, ¿no? Entonces, involucrando que lo estaban acusando del caso Mameluco y se estaba picado, pero eso es una historia media totalmente irrespetuosa e irrelevante. La verdad que es irrelevante. La denuncia de Javier H. indicaba que el 6 de octubre de 2011 este habría ido hasta Carondelet, ingresado al despacho del expresidente para cobrar varios cientos de miles de dólares ofrecidos por Correa en compensación por todo lo sufrido posterior a los hechos del 30S, siendo en ese lugar donde habría sido víctima de acoso sexual. Él dice que había entrado a la presidencia, está mintiendo, porque en la presidencia es imposible ocultar quién entra y quién sale. Peor al despacho del presidente, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas, que son muy serias y muy responsables, anotan todo. Para Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia, todos los hechos que al día se siguen en contra del expresidente Rafael Correa se debería un montaje político para involucrar al exmandatario en este tipo de casos. Informó Javier Rosero. Ante la publicación de un medio de comunicación colombiano afirmando que los grupos disidentes buscarían refundar las FARC, el ministro de Defensa de ese país desmintió la información y aseguró que no constituyen una amenaza para el país. El reporte del medio escrito habla de 29 estructuras con 1.400 hombres en armas y 4.000 milicianos, quienes bajo el mando de Gentil Duarte estarían buscando refundar a la antigua guerrilla de las FARC. A la publicación, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que por información de inteligencia saben que los disidentes llegan a 1.200 hombres, que han perdido el 10% de sus colaboradores de este año y que no tienen mando ni control sobre sus estructuras. Este grupo residual está en marchitamiento gracias a las acciones de la fuerza pública. De su parte, el general Alberto José Mejía, comandante de las fuerzas militares, expresó que se mantiene la operatividad para impedir que disidentes consoliden el plan de rearmar las distintas FARC e indicó que los golpes contra las estructuras criminales han sido contundentes. Y los estamos atacando, rompiendo, desestructurando. Que los operativos han sido exitosos, que existen 390 disidentes en la cárcel y 65 han sido abatidos en combate, esto sin contar lo que han perdido en armas, municiones, explosivos y droga. Tengan la tranquilidad que tienen unas fuerzas militares y de Policía Nacional que saben de los planes de la amenaza y que sus diseños estratégicos son contraplan. Nosotros no actuamos contra cabecillas. Las autoridades militares del vecino país señalaron que información de inteligencia revela que disidentes estarían siendo entrenados en países vecinos a Colombia, informó Iván Casamen. Tan solo un candidato por cada terna para la Superintendencia de Poder del Mercado, así como para la de Economía Popular y Solidaria, fueron calificados por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para continuar con la fase de impugnación que arrancará este próximo día jueves. Fue una sesión rápida. En ella los miembros del Consejo aprobaron por unanimidad los informes que dan cuenta
que tras la primera evaluación interna, tan solo un candidato de la terna para Superintendente de Economía Popular y Solidaria y uno para la de Control del Poder del Mercado superaron los requisitos previos. Sofía Margarita Hernández pasa a la fase de impugnación ciudadana. Ella conforma la terna para la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Que sería la única postulante que cumple con los requisitos e inhabilidades según la propuesta de resolución. Mientras que para la Superintendencia de Poder del Mercado, el Consejo calificó únicamente a David Sperber. Los demás fueron descalificados por no cumplir los requisitos. El procedimiento pasa por una comisión técnica y evalúa todos los requisitos y hay aspectos que invalidan. Entonces esos aspectos están en el informe y lógicamente determinan que solamente ciertas personas han pasado ese requisito. De aquí arranca la fase de impugnación, por lo que desde el Consejo se hace un llamado a la ciudadanía para que presente sus objeciones a los nombres propuestos. Que una vez publicada esta resolución en un periódico de circulación nacional, que será el día miércoles que saldrá la publicación de esta semana, y las impugnaciones podrán presentarse a partir del jueves 19 de julio. Se afirma que existiría un supuesto conflicto de intereses en la posible designación de David Sperber por ser accionista de una empresa privada, pero eso será analizado, dicen, cuando arranque el proceso de impugnación. Ahí está abierta la impugnación, lógicamente tienen que impugnar y el Pleno analizará la profundidad de esa impugnación y cómo podría afectar a su función, pero más que nada, cuál es su actuación antes de tomar justamente el tema de la terna. Luego de esto se espera poder designar a los reemplazos en estas instituciones. Las designaciones serán temporales hasta la elección definitiva de las autoridades. Informó Javier Gallo. Esta misma semana se conocerá el informe final en torno a la evaluación del Consejo de Participación Ciudadana que realiza el Consejo Nacional Electoral. Se anuncia además que en los próximos días se conocerá también cómo avanza el proceso de evaluación a la Corte Constitucional. Este martes concluye el plazo para que el Consejo de Participación conozca el informe final en torno a la evaluación realizada al Consejo Nacional Electoral, por lo que esta misma semana se espera que el Consejo se reúna en pleno y tome una decisión definitiva. Nosotros estamos discutiendo ese tema, todavía no hay una decisión final y estamos esperando que nos remitan, que nosotros podamos leer los consejeros todo el documento y finalmente habrá una decisión en los próximos días. Recordemos que el pasado martes los vocales de la institución electoral acudieron hasta el Consejo para presentar sus pruebas de descargo. La presidenta del organismo afirmaba que la evaluación estaba siendo subjetiva y que no era coherente calificar de ilegítima su designación, pues eso conllevaría a que todo lo actuado por el CNE estaría fuera de la ley. Esperamos que se haga una revisión objetiva, apegada a las normas constitucionales y legales. Si nos dicen a nosotros que somos ilegítimos, sí corremos un riesgo. Corremos un riesgo de que todo el sistema democrático que ha venido dándose en nuestro país sea simplemente ilegal. La defensa de los vocales no fue en conjunto. Unos defendían su trabajo dentro de la institución y otros rechazaban los informes realizados por el Consejo. Se espera en todo caso que el informe final sea leído entre martes y miércoles de esta misma semana y se pueda conocer la decisión final que tome el Consejo de Participación, que podría, entre otras cosas, cesar en funciones a todos los vocales del Consejo Electoral. Informó Javier Gallo. Analistas y expertos en la situación del Seguro Social dicen estar preocupados por el no pago de la deuda que el Estado mantiene con el IES. Aseguran que de no saldar dichas cuentas, el instituto podría tener una potencial quiebra. Ha pasado 1 año y 1 mes desde que la Contraloría determinó que el Estado tenía una deuda con el Seguro Social por atención médica que brinda a jubilados, amas de casa, personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas. La misma ascendía a los $2.527 millones aproximadamente. No obstante, hasta la fecha no se ha pagado y eso, a decir del analista Henry Llanes, es preocupante, pues el monto sigue creciendo. Las deudas se van acumulando y no hay ingresos para pagar las deudas. Por su parte, Joaquín Viteri, exdirector general del IES y actual veedor del examen especial al instituto, detalla otros valores pendientes de pago. Este rato el Estado está debiendo 8.500 millones en inversiones. Estamos hablando de 3.100 millones de deuda de atención médica a los jubilados y a las personas con enfermedades catastróficas. Podríamos decir también las deudas pendientes que tiene el Estado con el IES y que están en convenios de pago. Eso también llega a superar los $1.000 millones. Entonces,
Podríamos decir que el Estado, para ponerse al día y poder salvar a la seguridad social, se necesitan 12.000 millones. Pero la pregunta es, ¿de dónde se podrían pagar dichos montos? Yanes tiene propuestas. Que las deudas que tiene pendientes el Estado con el IES debería hacerlo a través de una dación de pago con el Banco del Pacífico. Otro bien que podría entregar es la empresa eléctrica Quito, que el IES podría estar en capacidad de construir una nueva refinería. Viteri, en cambio, sugiere que además de la auditoría que Contraloría está haciendo del IES, se debería tener una auditoría externa. Porque los exámenes de Contraloría son fundamentales, pero el examen técnico actuarial es necesario que se lo efectúe con una empresa auditora externa. Los dos expertos aseguran que de no tomar acciones, el IES podría tener una potencial quiebra. En Quito informó Andrea Urbe. Tras la disolución del Fondo Ambiental Nacional, el Ministerio del Ambiente creó un nuevo mecanismo para administrar el dinero que llega de la cooperación internacional a favor de la conservación de las áreas protegidas y de la biodiversidad. A decir del ministro del Ambiente, el fondo contempla temas como contaminación, bioeconomía, cambio climático y gestión ambiental. Se prevé que hasta finales de este año el fondo reciba alrededor de $80 millones de cooperación extranjera. Con el apoyo de la cooperación internacional y de otras carteras de Estado hemos construido durante este año de gestión un nuevo fondo que básicamente resuelve o arregla los problemas que tenía el anterior y se crea pues para manejar los fondos de la cooperación. Estamos hablando también de cambio climático, estamos hablando de biocomercio, estamos hablando de otras iniciativas que tienen que ver con temática ambiental, pero no son necesariamente las de conservación. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Amigos televidentes, regresamos con más. Las cifras de pobreza en el Ecuador aumentaron en el primer semestre del año, según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. El 9% de la población vive con menos de $50 al mes. En el primer semestre del año, la pobreza en el país pasó del 21,5% al 24,5%, al tiempo que la pobreza extrema aumentó al 9%, considerando que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, una persona es pobre si percibe un ingreso familiar per cápita menor a $84,72 mensuales. En tanto que la pobreza extrema se considera cuando el sueldo es menor a $47,74. Estas cifras son reflejadas en el último informe del INEC, hecho público la mañana de este lunes 16 de julio. Respecto al empleo, el INEC destaca que el desempleo en Ecuador se ha reducido del 4,6% al 4,1%, siendo Guayaquil la ciudad que registró un marcado descenso a diferencia del resto de ciudades, en donde se evidencia un aumento. En los últimos 12 meses también se refleja una disminución en cuanto al subempleo. En el sector público también existe un descenso respecto al empleo nacional, pasando del 8,9% al 8,1%. Esto tras la política de austeridad decretada por el presidente Lenín Moreno, que dispuso eliminar la contratación ocasional bajo la cual laboran alrededor de 70.000 funcionarios públicos, informó Carolina Basante. Varias personas perpetraron un robo a un local de la capital de la República. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad y las imágenes muestran a una menor sustraerse dinero del negocio. Lo que parecía ser un día tranquilo de ventas en un local de artículos de tecnología ubicado en el Comité del Pueblo al norte de Quito, terminó siendo la escena del delito. Las cámaras de seguridad del negocio captaron el momento en que ingresan una mujer y al parecer su hijo a comprar un cable para un celular. Vienen los adultos, ¿sí? Con el objeto de comprar algo, más luego vienen integrantes del mismo grupo de delincuentes, pero separadamente, con el fin de entretener al vendedor para en lo posterior robarle. Luego de unos minutos ingresan dos jóvenes, preguntando por unos audífonos, insistiendo al vendedor que salga para que pueda indicarles el producto. Y lo que tratan a toda costa es de que le indique el producto que está en las vitrinas. ¿Cuál es el fin de eso? A usted hacerle salir de su base, ¿no?
Los sospechosos se quedan viendo desde la puerta qué es lo que está haciendo el propietario del local y le dan como una señal e indicaciones a una menor de aproximadamente 6 años, quien se pone una capucha y pasa a espaldas del vendedor. Al momento en que yo estoy de espaldas, al momento en que los supuestamente clientes están haciéndome indicar productos del local, es ahí donde la niña entra. O sea, uno prácticamente se trata de atender al cliente y de eso se aprovechan, ¿no? En el video se observa claramente que la niña sale corriendo con el dinero, que a decir del propietario del local, esta supuesta banda delictiva se habría llevado alrededor de $2.000. Tengan mucha atención porque ahora no solamente son los adultos quienes perjudican a quienes trabajamos honradamente, sino también utilizan a niños para que se sustraigan el dinero, porque es el dinero lo que buscan ellos. Fue en 4 minutos que se produjo el robo y es inconcebible cómo utilizan a menores de edad para este tipo de delitos. El hecho se registró el pasado 11 de julio a las 11:40 de la mañana. Informó Priscila Cadena. Agentes de la Policía Judicial de Santo Domingo de los Áchilas dejaron en evidencia el aparente funcionamiento de una clínica clandestina. Existirían denuncias de que en el centro médico supuestamente se realizaban abortos. Una mujer que habría acudido a la clínica y que resultó con efectos secundarios puso la denuncia y activó a los agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, quienes por varias semanas siguieron la pista de las supuestas actividades ilegales que se cometían camufladas entre las paredes. Acudían personas y específicamente parejas y mujeres en estado de gestación a este lugar. Antes de allanar las instalaciones accedieron a volantes y tarjetas que entregaban en el centro de la ciudad de Santo Domingo a personas que transitaban por el lugar. En los afiches ofertaban los servicios dirigidos a parejas y mujeres embarazadas. La mayoría de casos menores de edad, incluso se ha visto que padres los traían a las hijas al lugar. El rumor que en el lugar supuestamente se hacían abortos clandestinos corrió rápido, es decir, como que se convirtió en la solución de los embarazos no deseados. Cuando llegaron los policías con la autoridad correspondiente, encontraron a varias personas recibiendo información de cómo trabajaban y el costo por sacar al feto en gestación. Los restos se los deshacían aparentemente por el baño, es decir, por las cañerías de dicho establecimiento. La encargada, una mujer que se hacía pasar como doctora, pero cuando los uniformados revisaron los registros no aparecía el título con los nombres y apellidos, es decir, no era profesional de la salud y así supuestamente era la que realizaba los abortos. Se estarían cometiendo el delito tipificado como ejercicio ilegal de la profesión, en este caso sería de médico. La mujer fue detenida para que responda por la denuncia. En el lugar los agentes de la judicial encontraron material escrito, fotografías y listados de los pacientes que habrían sacado cita y muchos que ya salieron con el alta. Las investigaciones determinarán qué mismo pasaba detrás de las paredes de la clínica, informó Iván Casamen. Recorremos el país. En la comunidad de Nueva Esperanza, en el sur de Napo, una mujer de 27 años de edad acabó con su vida ahorcándose en su casa. Su esposo, quien retornaba después de trabajar, se encontró con el cuerpo suspendido ya sin vida. Asuntos familiares le habrían sumido en una fuerte depresión, por lo que habría tomado esa fatal decisión. Jenny Grefa terminó su vida a sus 27 años suicidándose, aparentemente sumida en un agudo cuadro depresivo. Su negativa a tener a su cuarto hijo, del que estaba embarazada de 1 mes, y el cáncer terminal que padece su madre, serían las causas que la llevaron a tomar esa fatal decisión. El lamentable hecho se registró en la pequeña población de Nueva Esperanza, a unos 20 kilómetros al sur de Tena, en Napo. Ella decía, no, ¿me vas a hacer sacar? No, decía. Yo decía, no, mija, tengamos, no, yo quiero ser sacar, yo no quiero tener. Yo tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que cuidar a mi mamá, ¿cómo voy a estar con la barriga? Decía. Aparentemente, con su pareja sentimental llevaba una vida normal, tranquila, y con la que procreó 3 hijas, de 8 la primera y 2 gemelas de 6. Su esposo fue quien encontró a Jenny suspendida en su misma casa. Ella estaba colgada así, yo de la desesperación pensé que estaba viva, yo cojo y le abrazo, digo, mi hija, digo, le alzo, le saco el cabo, le doy respiro boca a boca, le cojo, ya, media fría.
Durante la necropsia realizada en la morgue de Tena se confirmó la causa de su deceso. Se trata de un fallecimiento a causa de asfixia por asfixia física, es por ahorcamiento. En medio del profundo dolor que les embarga este infausto hecho, sus familiares se muestran resignados y con el compromiso permanente de velar por el futuro de las 3 menores que perdieron a su madre. El papá te dedica a cuidar su mantención, yo también puede venir a visitar. Luego de una celebración eucarística en la Capilla Católica de Nueva Esperanza, fue sepultada en el Camposanto Municipal del Cantón Arosemena Tola, informó Carmita Argotti. En una zona rural de Babahoyo, provincia de Los Ríos, un sujeto quemó la casa de su pareja luego de propinarle una golpiza en frente de sus vecinos. La joven denunció el caso en la fiscalía. Los enseres de la vivienda fueron consumidos por el fuego. Las camas, ropa y zapatos de la mujer y sus hijos quedaron inservibles, mientras que a ella le quedó la marca de la cobardía de un hombre en el ojo izquierdo. Golpe que le propinó sin importar que hubieran testigos. O sea, cuando él me dejó soñada allá golpeada, mi hermano con mis primos me llevaron hacia la casa y cuando ellos me dicen levántate, levántate Cindy, levántate, que tu casa se está prendiendo, entonces ahí todos ayudaron, apagaron hasta que llegó el cuerpo de bomberos y todo. A sus 26 años no es la primera vez que acudió a la fiscalía a denunciar a su conviviente y padre de su hijo por agresión, pero ahora él también le quemó su casa. Es demasiado violento ese hombre, es demasiado, demasiado. Imagínense hasta dónde llegó a prenderle fuego a la casa, ya es una persona enferma ya. Las denuncias de violencia intrafamiliar o violencia de género en la fiscalía se receptan a diario, pero según la fiscal especializada, muchas son abandonadas en el proceso. Se trata de ingresarla de forma inmediata al sistema de protección de víctimas y testigos y tratar de darle la confianza porque delitos como estos comienzan primero con unas agresiones que no dejan lesiones mayores, pero que posteriormente podrían convertirse en los futuros femicidios y eso es lo que queremos evitar. Ella también abandonó una denuncia anterior ante la promesa de que no habrían más golpes y ahora no es solo que le quemaron sus enseres, sino que también teme por su vida y la de sus hijos. Imagínense, me incendió la casa, entonces que mañana me la puede violar o me puede matar a mí, a mi hija o al propio hijo, quién sabe qué le puede hacer. Desde Babahoyo informó Odette Camacho. La violencia intrafamiliar alcanza niveles alarmantes. Un hombre intentó quemar a sus hijas mientras reclamaba por $20 que se habían extraviado en la casa. La madre de las menores presentó la denuncia. De ahí dice que le faltaban $20, que se la habían perdido y le echó la culpa a las niñas. Aún no logra salir de esa pesadilla en la que se convirtió su hogar en Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. El sábado 30 de junio a las 18 horas, Felisa empezó a desconocer al padre de sus 5 hijas. Y de ahí les dijo que si no aparecían los $20, él las iba a quemar para que dijeran la verdad. Los minutos eran eternos y parecían gotear en medio del espanto de sus hijas. Tenía aliento a alcohol, agrega Felisa. Él las encerró en un cuarto. Él ingresó con una poma de un líquido y se las tiró encima. Que eso era diésel. Y a la una la bañó totalmente, a la otra le chispeó nomás. Llegó un amigo de él a buscarlo. Y el amigo se lo llevó. Incondicional, su sobrina Narcisa la acogió con todas las niñas. No tienen qué ponerse, tampoco certezas. A estar en una casa, luego en otra, por su seguridad y 2 por cómo ella está. Es un crimen que no terminan de estudiar. Acá no les falta techo y un plato de comida. Por ahora hay 2 asuntos urgentes. Ayuda psicológica para las niñas y para ella. Y trabajo en lo que sea. Ella puede trabajar en limpieza, cuidando a algún niño más. Quienes deseen colaborar con Felisa pueden comunicarse al 096-119-6749 o al 099-154-5500. Dijo que él se iba no porque quería, sino porque lo habían venido a ver, pero al regreso él iba a terminar de hacer lo que no había hecho en ese rato. Él está haciendo su vida normal.
O sea, él no está afectado en nada. Eso es lo que más me molesta. A ella, sin embargo, les urge despertar de todo esto, informó Jorge Escobar. Atención, María José Ponce y su hija Lirio Sofía Escobar fueron localizadas en una población costera del Perú, tras un operativo conjunto entre la DINASET y la Fiscalía. Ambas se encuentran en buen estado de salud. Según las autoridades, aún se desconocen las causas de la supuesta desaparición. Tras un operativo conjunto entre la Fiscalía y DINASET, fueron localizadas María José Ponce, de 28 años, y su hija Lirio Sofía Escobar, de 4, en la población costera de Los Órganos, en Perú. Según las autoridades, se encuentran en buen estado de salud y fueron trasladadas a Quito. Con labores investigativas técnicas, como le digo, se logró la ubicación en este punto costero de Perú y se programó un encuentro con la señora María José Ponce y el día de ayer a las 6:30 de la tarde más o menos se logra su localización. Madre e hija fueron reportadas como desaparecidas desde el pasado 29 de junio, fecha en que los organismos iniciaron una indagación formal. A partir del 9 de julio se conocía su ubicación en el vecino país y se pautó un encuentro entre la joven y su familia. El día sábado, el señor investigador, el mayor Egas, viajó a Perú haciéndoles conocer a los familiares, invitándoles, si estaban de acuerdo para efectos de ellos también trasladarse, aceptaron y llegaron a la ciudad de Piura. Ahí se toma contacto con la persona presuntamente desaparecida y es en donde aceptan reunirse en un parque, y esa es la forma de localización. En este caso, la familia fue la que participó activamente para encontrarlas. Aún se desconocen los motivos de la supuesta desaparición. Hasta el momento no contamos con elementos que nos hagan presumir la existencia de un delito. Por lo que seguirán las investigaciones hasta conocer la versión de María José Ponce. Mal haría yo en decir cuál sería la motivación, si hubiera o no problemas familiares. Nosotros tenemos que ser muy objetivos en la investigación. En este tiempo se conoció un supuesto comunicado y video de María José Ponce en lo que sería el perfil de Facebook de la joven, señalando que se encuentra bien y que decidió hacer su vida sola con su hija. Los familiares temían que estaba siendo presionada y sospechaban de un individuo. Informó Priscila Cadena. De última hora no se aprobó el juicio político para el superintendente de bancos Cristian Cruz. Nuestra compañera Patricia Aldaz se encuentra precisamente en la Asamblea Nacional con los detalles. Adelante, Patricia, muy buenas noches, cuéntanos. María Fernanda, amigos en casa, tengan una excelente noche. Efectivamente, me encuentro en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización y Control Político, donde hace pocos minutos nada más finalizó esta reunión, donde con 6 votos afirmativos, 2 abstenciones y 2 en contra, no se pudo aprobar el informe para el llamado a juicio político en contra del superintendente de bancos, Cristian Cruz. A continuación, escuchemos cuáles fueron las reacciones de los miembros de la comisión tras esta decisión que se tomó la tarde del día de hoy. Sí, llama la atención en realidad la actuación de algunos colegas legisladores porque pidieron modificaciones de algunos contenidos del texto, estuvieron de manera permanente trabajando en la conclusión, que es, digamos, el tema medular. Entonces habría que analizar bien cuáles son las motivaciones que ellos han tenido, han expresado algunas cosas públicamente, sin embargo sí me lamenta esta situación, ¿no? Bueno, yo creo que el hecho principal es que aquí ni se aprobó ni no se aprobó, porque obviamente la Comisión de Fiscalización vuelve a actuar dándole las espaldas al país, dejándole a un juicio político en el limbo. Es el tercer juicio político en el limbo. Y si esta comisión de fiscalización no tiene la capacidad de darle respuestas al país, de darle respuestas a los ecuatorianos, si esta comisión de fiscalización no está viabilizando la principal atribución que tiene la Asamblea Nacional, que es de fiscalizar los actos de los otros poderes del Estado, no tiene razón de ser. Entre los motivos de los asambleístas que votaron en contra estaría que esta deuda del Estado con el IES se viene acarreando desde varios gobiernos anteriores, por lo que no se podría responsabilizar directamente a la superintendencia o al superintendente de bancos. Esa es la información que tenemos por el momento. Con eso regresamos con más desde los estudios. Muy buenas noches.
Regresamos en el Comercio TV. Desde el mes de septiembre, el Ecuador exigirá seguro médico a los extranjeros que ingresen al país. Esta medida, según la Cámara de Turismo de Pichincha, podría ser perjudicial para el sector. A través de decreto ejecutivo, el presidente de la República, Lenín Moreno, postergó por otros 60 días la exigencia del seguro de salud a los extranjeros establecido en la Ley de Movilidad Humana. Dicha ley estipula que una de las obligaciones de los extranjeros que visitan Ecuador es contar con un seguro de salud público-privado por el tiempo de su estadía. La ley debe aplicarse desde el pasado febrero, pero según el decreto presidencial, el plazo se extiende nuevamente mientras se establecen regulaciones sobre procedimientos y requisitos administrativos para la aplicación de la norma. A decir de Diego Vivero de la Cámara de Turismo de Pichincha, esta normativa no podría tener una ejecución real y de darse podría perjudicar al atractivo turístico del Ecuador. Paradójicamente, la gran mayoría de países del mundo no requieren visa para entrar al Ecuador, pero el momento en que estén pasando la aduana les van a decir su seguro, por favor. Entonces, hay un tema de sentido común incluso que no aplica la ley. Vivero resalta la diferencia que existe entre un seguro de viaje y uno de salud, que es lo que se estipula en la ley de movilidad. El de viaje es decir, si sucede algo dentro del viaje que puede representar una atención médica, por ejemplo. El seguro de salud, usted está hablando que una persona puede venir a este país con un cáncer ya preestablecido y que se le deba asegurar. Entonces, mire, nada está claro. Es por ello que el empresario turístico espera que la norma sea derogada. No vemos desde ningún punto de vista esto como un fomento del turismo. Puede ser necesario para que el país no invierta recursos en salud pública de los turistas, por decirle algo más aún, cuando tenemos grandes problemas de migración, pero no es un incentivo para el turista. En lo que va del año, el Ecuador ha recibido un poco más de 1 millón de turistas, una cifra inferior al mismo periodo de tiempo en 2017. Informó Carolina Bastante. Gracias por su compañía, cariño y sobre todo sintonía. Un abrazo grande, un buen inicio de semana.